¿Cómo están? Abundantes bendiciones. Le damos más que la bienvenida a este taller de sanidad interior y liberación. Sí, amados, estamos aquí reunidos. Sabemos que el Padre pone tanto el querer como el hacer. Así que damos gracias a Dios y estamos muy contentos de este contacto con cada uno de ustedes. Amén. Vamos a empezar allí orando. Predisponemos nuestro corazón, predisponemos nuestro espíritu. Conectate allí a la presencia del Señor. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Te damos más que la gloria. Exaltamos tu nombre en esta hora, Señor. Te damos gracias por cada uno de los amados que se están conectando, a los amados que se van a seguir conectando, Señor. Y para todos aquellos, Señor, que van a escuchar, Señor, la grabación de esta enseñanza de reino, Padre. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, toma el control de esta reunión, de esta conexión. Sé tú hablando, enseñando, que en esta hora toda sabiduría humana mengue, Señor, para que seas tú, Señor, impartiendo, Señor, de esa verdad, de esa palabra, de ese principio de verdad en cada uno de los corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, manifiéstate. Espíritu Santo, declaramos que vos te vas a mover en este taller de manera magnífica, que vos, Espíritu Santo, vas a ministrar de manera poderosa en esta hora, Señor, para cada amado, Señor, que nos está escuchando, Señor. Espíritu Santo, muévete. Espíritu Santo, sopla en el nombre de Jesús ahora y ministra los corazones. Gracias te damos, Santo Espíritu de Dios, y sea tu amor derramándose en cada corazón en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amados, en esta hora el Espíritu Santo nos ha guiado a seguir con este taller maravilloso de sanidad interior y de liberación que estamos llevando a cabo, ¿sí? Hasta este momento hemos estado aprendiendo cosas maravillosas, como por ejemplo cómo estamos constituidos, vos y yo, a esa imagen y semejanza del Padre. ¿Qué significa, no? Esto de que somos imagen y semejanza. ¿Qué es esto de que somos un espíritu, que tenemos un alma, un cuerpo? Y cómo, ¿no es cierto?, nuestro espíritu, alma y cuerpo están totalmente interconectados. Amén. Entonces, hemos estado hablando de cómo era, ¿no? Cómo era nuestra alma, nuestro corazón, nuestra alma, antes de Génesis 3, antes que Adán y Eva pequen, cómo era esa comunión, cómo era esa alma maravillosa en conexión y en comunión total con el Padre, y qué ocurre después de Génesis 3. ¿Sí? Después de Génesis 3, bueno, todos sabemos, ese capítulo que no quisiéramos que esté, pero está, ¿sí? Entra el pecado y nos separa del Señor. Nos separa del Señor, el pecado entra, y no solo que nos separa del Señor, sino que fundamentalmente hemos estado aprendiendo que lo que hace el pecado, ¿sí?, es cambiar la genética. Allí donde estás, repetí conmigo, se cambió la genética de Adán, ¿sí? Ya no era la genética del Padre, sino ¿sí? Había muerto su espíritu, se había separado del Espíritu de Dios y comienza toda una genética caída donde el alma toma supremacía, control en Adán y Eva, y entonces se produce la muerte espiritual, ¿sí? Y a partir de allí Adán y Eva comienzan, su genética es pervertida, ahí ingresa la iniquidad y bueno, y todo lo que nosotros sabemos, ¿sí? Entran las maldiciones, el pecado es la puerta que abre a ese cambio de genética y a las maldiciones y todo después lo que sigue, ¿sí? Hasta ahí más o menos es un resumen de lo que nosotros habíamos venido aprendiendo en este taller.
Hoy, siguiendo con el libro de Sanidad Interior y Liberación del apóstol Guillermo Maldonado, vamos a ver el capítulo número 3, que habla del perdón, ¿sí? Para esto, como hemos iniciado esta sesión, este encuentro, esta conexión, le hemos pedido al Espíritu Santo que sea Él quien esté enseñando. Hoy vamos a hablar del perdón. Y allí, si tienes tu Biblia, por favor, abre conmigo en el libro de... A ver, permítame, hermano. ¿Dónde está mi...? Capítulo 8, versículo 10. Capítulo 8, versículo 10. Amén. Dígame amén cuando usted ya lo tenga, amado mío. Bien, vamos a ir rapidito porque no tenemos mucho tiempo. ¿Sí? La palabra de Dios dice, Hebreos capítulo 8, versículo 10. Vamos a empezar a leer desde el versículo 10, 8:10. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿A qué se refiere con este nuevo pacto y a qué se refiere después de aquellos días? Se refiere a estos días. Se refiere a... luego, esto ya está profetizado desde Jeremías capítulo 31, versículo 31 en adelante, usted lo va a encontrar. El profeta Jeremías ya había, por boca de Dios, por boca del profeta, ya había profetizado. Dice, en aquellos días era una vez que el Hijo de Dios se hiciera hombre, viniera a la tierra, fuera a esa cruz, muriera y resucitara. A eso se refiere con aquellos días. Amén. A estos días, ¿sí? Dice, haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, un nuevo pacto. ¿De qué se trataba ese nuevo pacto que el Padre iba a hacer con la casa de Israel y con la casa de Judá? ¿Sí? Vos y yo somos la casa de Israel, vos y yo somos la casa de Judá, ¿sí? Todos los hijos de Dios, todas aquellas personas que han creído en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios, todas aquellas personas que han creído con su corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús vino a la tierra, que Él dio su vida y murió en esa cruz y derramó de su sangre preciosa para perdonarte tus pecados y mucho más. Pero bueno, para perdonar los pecados, Jesús significa Salvador. Él nos venía a salvar no solo del pecado, sino de todo lo que producía el pecado. ¿Sí? Hemos estado hablando de iniquidad, de maldiciones, todo eso, ¿sí? Él nos venía a salvar. ¿Por medio de qué? De esa cruz. El que creyó en esa cruz, que Él murió y que al tercer día resucitó y ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, todas esas personas. Con esas personas Él vino a hacer un nuevo pacto. Amén. Él vino a hacer un nuevo pacto contigo, amado, amada que me estás escuchando. Él vino a hacer ese nuevo pacto contigo. ¿De qué se trata ese nuevo pacto? ¿Sí? Este es el pacto de mi sangre y tomó una copa de vino que representaba su sangre y dijo, este es el pacto que yo hago con ustedes, de mi sangre que será derramada para el perdón de sus pecados. ¿Sí? Este nuevo pacto tenía que ver con que esa sangre, que todo aquel que creyera en Jesús, en esa cruz, iba a tener el poder de perdonar tus pecados y mis pecados. ¿Y qué más? Y dice acá el nuevo pacto, y pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Estoy leyendo Hebreos capítulo 8, versículo 10. Aquí en mi Biblia dice que el nuevo pacto que Dios ya hizo en aquellos días, o sea, ahora, después de que hace 2025 años que Jesús resucitó, era que pondría sus leyes en tu mente y las escribiría en tu corazón. ¿Me estás siguiendo, amado? ¿Sí? Esto está tremendo. O sea, ya las leyes del Señor, sus mandatos, ya están escritas en tu mente y en tu corazón. Ya están. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya
escribió las leyes en tu mente y en tu corazón. Y miren lo maravilloso que sigue diciendo después. Dice, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio. Y en alguna otra versión dice, versículo 12, perdonaré sus pecados y nunca más me acordaré de ellos. Amén. Nos detenemos en este versículo 12. Dice, y perdonaré sus pecados y nunca más me acordaré de ellos. Amén. ¿Qué está diciendo el Señor acá? Acá el Señor nos está enseñando qué es el perdón. ¿Sí? El perdón no es olvidar. Muchas veces se nos ha mal enseñado y se nos ha dicho que perdonar es olvidar. No, pero mira, hermana, ¿cómo voy a poder olvidar? Usted me pide que perdone a esa persona que injurió mi nombre, que perdone a esa persona que destruyó mi vida, porque me mintió, me engañó, me traicionó. Usted me está pidiendo que perdone, que olvide todo lo que sea que te hayan hecho o lo que me hayan hecho. ¿Sí? Pero acá Dios mismo está diciendo que los perdonaré y no me acordaré nunca más de sus pecados. No está diciendo Dios que va a olvidar. ¿Sí? Porque ¿acaso Dios, el omnipotente, será que olvida? ¿Puede olvidar? Por supuesto que no, porque la mente del Todopoderoso jamás puede olvidar nada. Amén. Pero acá dice la palabra, los perdonaré. En el griego, yo estuve estudiando aquí, en el griego, en el original, esta palabra perdón viene del hebreo salax. No sé si se pronuncia así, ¿sí? Pero salax, S-A-L-A-J-K, que significa perdón, perdonar y querer, o sea, decisión. Quiere decir entonces que acá Dios mismo nos está diciendo que Él decidió perdonar el pecado y nunca más acordarse. ¿Me va siguiendo? Quiere decir que Dios no es que se olvidó, sino que Él decidió no acordarse nunca más de tu pecado, de mi pecado. Eso es lo que nosotros enseñamos en las casas de paz. Nosotros enseñamos que la Pascua es donde la sangre de Cristo, el poder de de Cristo, ¿sí? Es la que significa Pascua, pasar por alto, significa, ¿sí? Pasar por alto significa la Pascua. O sea, la sangre de Jesús tiene el poder de pasar por alto, de limpiar tu pecado. Y ciertamente el nuevo pacto que Jesús vino a hacer por medio de su sangre fue perdonar. Decisión de perdonar, de nunca más acordarse de tu pecado. Amén. ¿Me va siguiendo? Amén. Entonces, el perdón es una decisión voluntaria. Por eso Jesús Él voluntariamente decidió convertirse en ese cordero. Desde la eternidad, Él ya era el cordero inmolado, hacerse hombre, Dios humillarse, hacerse hombre, como dice Filipenses 3, convertirse en ese cordero y presentarse como sacrificio.
Amén. Voluntariamente Él le dijo al Padre: Padre, yo voy a ir. Yo voy a pagar el precio para que por medio de mi sangre santa, sin mancha, se limpie el pecado de toda la humanidad. ¿Me va siguiendo? Entonces, eso Él lo hizo voluntariamente. No es que el Padre obligó a Jesucristo a que Él vaya a esa cruz. Él, por amor al Padre y a nosotros, por supuesto, que somos sus hijos, sus hermanos, Él decidió entregar su vida en sacrificio vivo. No solo le sirvió al Señor, al Padre, cuando estuvo en esta tierra, sino que entregó su vida en obediencia hasta la muerte, en sacrificio, porque esa sangre era la única sangre, la sangre del nuevo pacto, como Él lo dijo, que iba a ser derramada para el perdón de nuestros pecados. Fue una decisión voluntaria. ¿Me va siguiendo? Entonces, por eso el perdón es una decisión personal. Es una decisión de mi propia voluntad. Hemos estado aprendiendo en este curso de sanidad interior y liberación el poder que hay en nuestra alma. Porque así nos diseñó el Señor. Amén. Tu alma y mi alma tiene tanto poder que es tu alma la que decide si se va a sujetar o no al señorío de Jesús. Sí, por supuesto, el corazón es el que convence al alma, porque con el corazón se cree para justicia. Pero si ese corazón no le habla a esa alma y no se somete, no hace que se someta el espíritu, tu corazón al alma, es voluntario. Amén. Entonces, ¿me va siguiendo? Que usted repita conmigo allí donde está. El perdón es una decisión personal. ¿De dónde saca esto tu hermana? Aquí, en Hebreos capítulo 8, versículo 10, específicamente el versículo 12. Aquí Dios nos está diciendo: yo los perdoné, yo tomé la decisión por gracia de perdonarlos. Fue mi decisión. Fue mi decisión perdonarlos y nunca más acordarme de sus pecados. Ese es el poder de la sangre del nuevo pacto que Jesús vino a hacer. Con esto presente, ¿sí? Vamos a seguir hablando de qué es el perdón. Ya estamos aprendiendo, punto número 1, que es una decisión personal. ¿Y por qué Dios nos dice, el Señor enseña a sus discípulos y lo primero que les dice: ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, honrado sea tu nombre. Y dice: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Por qué el Señor le enseña así a orar a sus discípulos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él mismo era testimonio, y a través de su sangre nos iba a dar la habilidad, el poder, más que la habilidad, el poder de respaldar nuestra decisión voluntaria de perdonar. ¿Me va siguiendo? Por eso es que nos pide que perdonemos. Por eso es que, es más, es un principio. El reino de los cielos se fundamenta, amados, en esa cruz, en el perdón. No existe reino, no existe que estoy en el reino y no puedo perdonar. No existe. Porque si no perdono, estoy rompiendo el principio, pues entonces estoy en pecado. La palabra de Dios dice que si yo no perdono, Dios no me perdona a mí. ¿Por qué lo dice? Porque ese es el pacto de la sangre que Jesús vino a hacer. Él ya dio su vida para que se desate en tu vida y en mi vida el poder
de esa sangre que clama por misericordia para habilitarte y empoderarte para poder voluntariamente decidir perdonar, sea lo que sea que te hayan hecho. Está claro que estamos diciendo que no es olvidar, no es borrar la mente, es decir, pero sí el perdonar, ¿qué hace? ¿Te acuerdas? ¿Cómo sé que perdoné? Me acuerdo de lo que la persona me hizo, pero ya no me duele. Ya lo perdoné. ¿Sí? Entonces, principio número 1, el perdón es una decisión. Y lo estamos fundamentando por la palabra. Amor. Sí, no, es un tema muy importante porque nosotros como cristianos predicamos a Jesucristo y lo principal que se predica cuando predicamos a Jesucristo es el perdón, ¿sí? Pero es llamativo que hay un estudio que dice que el 90% de los cristianos evangélicos tienen falta de perdón en el corazón. O sea que 9 de cada 10, ¿sí? Cristianos tienen falta de perdón en su corazón. Entonces creo que tiene que ver con ese encuentro personal con Jesucristo, ¿no? Cuando verdaderamente tengo ese encuentro personal, ¿sí? Voy a perdonar. A lo mejor no perdonas a la primera o a la segunda, pero todos los días te esforzás y decidís perdonar hasta que verdaderamente llegue ese perdón, ¿no? Algo que hace la falta de perdón es que le ata la mano a Dios. Dios no nos puede bendecir si hay falta de perdón en nuestro corazón, ¿sí? Fíjate que el perdón, ¿sí? Creo que todos decimos que oramos, todos oramos, ¿no? Sí, todos oramos. Pero Marcos capítulo 11, versículos 25 y 26 dice que si entramos a orar, tenemos que perdonar, ¿sí? Y dice, si ustedes perdonan, su Padre que está en los cielos también lo va a perdonar, ¿sí? Y ahí es donde Marcos habla que si vos le das una orden a un monte, dice que se corra, y lo crees en tu corazón y no dudares en tu corazón, lo que digas será hecho. ¿Por qué nos sucede muchas veces lo que decimos? Es porque hay duda en nuestro corazón. ¿Y qué produce la duda? La falta de perdón es una de las cosas que produce duda en nuestra vida, ¿no? Entonces, porque un corazón herido siempre, ¿sí? Siempre va a dudar de lo que Dios, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, saber que si voy a orar, sí o sí, si tengo una comunión con el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo siempre me va a llevar a perdonar. Dice que los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Tus emociones y tu alma lo que va a hacer es a guiarte a que no perdones. Pero el Espíritu Santo siempre te va a guiar a que puedas perdonar. Amén, amén. Y bueno, la pregunta, amor, también sería el por qué nos cuesta perdonar, ¿sí? ¿A cuánto les cuesta perdonar? O a mí nomás me cuesta perdonar. A todos nos cuesta perdonar. Pero ¿por qué nos cuesta perdonar? ¿Sí? Porque es fácil de decir si el perdón es una decisión, pero es por revelación. Estamos diciendo que es una decisión personal, así como la fue la del Hijo de Dios. Él decidió voluntariamente ir a esa cruz para el perdón nuestro. Amén. Entonces, acá estamos viendo cómo funciona el perdón. Cuando nosotros vemos la cruz, estamos viendo el perdón, cómo funciona el perdón, ¿sí? Entonces, el perdón siempre va a estar relacionado no tener la intención de recordar. Yo decido no recordar ya lo que me hicieron, ¿sí? Y ahí la palabra nos dice, a ver, que por el poder de la sangre de Jesús, ¿sí? Nosotros tenemos el dominio de nuestros pensamientos. Acá está involucrada nuestra mente.
nuestro corazón. ¿De dónde emanan nuestros pensamientos? De nuestro corazón. Si yo tengo un corazón con la revelación, como decía mi esposo, con ese encuentro genuino con esa cruz, donde yo ya recibí por gracia el perdón, no puedo no perdonar, porque yo ya lo recibí. Amén. Tiene que ver con ese encuentro con la cruz. Tiene que ver con ese contacto genuino con la cruz. Amén. Cuando vos y yo, por gracia, hemos recibido ese perdón del cielo, aún nuestra genética cambia. Por eso es que Jesús levantó la apuesta y dijo: yo voy a hacer este nuevo pacto, voy a derramar esta sangre para el perdón de sus pecados, voy a hacer un nuevo pacto, voy a escribir mis leyes en su corazón, voy a escribir en su mente y en su corazón mis leyes, pero ustedes van a ser yo en esta tierra, ustedes van a perdonar como yo. Por eso levantó su apuesta y dijo: ustedes tienen que perdonar hasta sus enemigos. ¡Wow! Fíjense que el perdón es el fundamento del reino. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros por gracia recibimos ese perdón, o sea, ese encuentro con la cruz genuina. ¿Qué es el perdón? Es ese encuentro genuino que yo tuve con la cruz. Es ese encuentro real, verdadero que yo tuve con la cruz. Con Jesús derramando cada gota de su sangre por mis pecados. Él se hizo pecado para que yo recibiera perdón. Amén. En ese momento Él estaba llevando en su cuerpo, amado, todos nuestros pecados: traición, violación, mentiras, guerras, la inmundicia de todo lo que es el pecado que nosotros ya por herencia habíamos recibido a partir de Génesis 3. Toda esa iniquidad, toda esa perversión, Él se hizo pecado. Él llevó en su cuerpo, en su psique, en su mente. Por eso allí sudor y sangre cayeron de su rostro, de su cabeza. Cada gota de su sangre nos habla del perdón. Y gracias a eso, a esa revelación, a ese encuentro con la cruz, vos y yo, por gracia, ahora también tenemos el poder. Decíamos recién con mi esposo, hablando del tema, decíamos que más que habilidad para perdonar, es un poder sobrenatural que me da ese encuentro genuino con las llagas de Jesús, con el Cristo crucificado. Por eso, allí me gusta, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 Pablo dice: yo me he decidido, otra vez, decisión. Dice Pablo: yo me he decidido. Escúchame bien, hermano, que me estás escuchando. A ver, dice: yo me he decidido olvidarme todo. Se está refiriendo a esta tierra, a este mundo, a este sistema. Olvidarme todo y dice: y asirme de Jesús y a este crucificado. Pablo entendió que en la cruz era la fuente total de provisión. No existe otra cosa, amado. Si usted necesita perdonar, necesita algo en su vida, necesita perdón, necesita salud, necesita finanzas, lo que usted necesite está en la cruz. Está en la cruz. La cruz es la única fuente total de provisión de lo que sea que nosotros necesitemos. Si hay alguien que dice: no, pero yo no puedo perdonar esto, y entramos en un círculo de enjuiciamiento, porque por otro lado nos sentimos culpables porque no podemos perdonar. ¿Sabes qué nos falta? Ese encuentro con la cruz, ese encuentro genuino, ese encuentro personal con la cruz. Cuando yo veo
cuando yo veo, cuando toco sus llagas. Amén. Entonces, mi decisión, mi voluntad y mi espíritu, mi alma, mi voluntad siempre va a estar sometida a mi espíritu, y mi espíritu va a estar sometido al Espíritu Santo, amado, y usted va a poder perdonar lo que sea. Si no, conversábamos con mi esposo, miremoslo a Esteban. Esteban lo estaban apiedrando. Lo estaban matando, esa gente lo estaban matando, literalmente lo estaban apedreando, él se estaba reventando por todos lados, amado. Y él en ese momento decide, sujeta su voluntad, su alma a su espíritu, y su espíritu conectado al Espíritu Santo, ora al Padre y le dice: Padre, perdónalos. Repite las mismas palabras que el Cordero, porque él y Jesús ya eran uno. Y ora de esa manera y los cielos se le abren. Él dice: veo al trono de Dios y a Jesucristo de pie a su diestra. El Señor Jesús se pone de pie. ¿Cuántos saben que el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre? Pero en ese momento él dice: veo a Jesús de pie. El Señor aplaude, el Señor se regocija, el Señor dice: he ahí mi hijo, he ahí, ese es en aquel que yo me impartí. Esteban estaba dando su vida por el Evangelio, dando testimonio, y pide perdón por aquellos que lo estaban matando literalmente. Los estaba perdonando, y allí los cielos se le abren. ¡Wow! ¡Wow! Si Jesús hecho hombre, porque Él fue quien nos abrió el poder por medio de esa sangre, el poder para poder perdonar. No es fácil, pero ¿por qué nos cuesta? ¿Sí? Volvamos a la pregunta. ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque significa ir a la cruz juntamente con Jesús. Significa, Jesús lo que hizo en esa cruz fue tomar tu lugar y mi lugar. Eso es el perdón. Es la sustitución. Él se hizo pecado, llevó tus pecados y mis pecados, para que vos fueras perdonado, para que vos y yo pudiera. Eso es intercambio de la cruz. Eso lo enseñamos en el ABC. Ese es el intercambio más poderoso, que habla del amor del Padre. Porque antes que Él vaya a esa cruz, ya hubo un sacrificio del Padre entregando a su Hijo el sacrificio en la cruz. Y el Padre entrega el sacrificio vivo a su Hijo en una cruz para el perdón de los pecados. Lo hizo por vos y lo hizo por mí. Pero eso tuvo un costo, le costó un sacrificio. Entonces no creamos que a nosotros no nos va a costar perdonar, porque sí nos va a costar. Sí nos va a costar tomar la decisión de perdonar. Pero el único que nos va a costar tomar la decisión de perdonar, porque nuestra carne, nuestro corazón, nuestro enojo, herida y nuestra ira va a decir: no se lo merece. No lo voy a perdonar, no la voy a perdonar. Mira lo que me hizo. Pero allí es el momento donde el poder de esa sangre de resurrección, de esa sangre del Cordero, de ese sacrificio del Padre entregando a su propio Hijo, no va a ser en vano, porque esa sangre, es esa cruz, fuente total de provisión, que te va a habilitar, que te va a dar el poder para perdonar aún lo imperdonable. Te van a decir: ¿cómo pudiste perdonar? ¿Cómo pudiste perdonar ese que mató a tu hija? Solo eso es una revelación que
solamente alguien que ha tenido ese encuentro personal con esa cruz lo puede hacer. Entonces, la cruz, el encuentro que vos y yo tengamos a diario con esa cruz. Por eso Casa de Paz es tan poderosísima, trascendentalmente importante, porque Casa de Paz me lleva a esos encuentros con la cruz. Y es allí donde yo por gracia recibo ese perdón. Entiendo, veo, los velos se me corren de mis ojos y veo todo el sacrificio que tuvo que hacer el Padre. Como dice su palabra allí en Romanos capítulo 8, 32, dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, lo sacrificó por nosotros. Hay un precio que tuvo que pagar el Padre, hay un precio que tuvo que pagar el Hijo y hay un precio que tuvo que pagar el Espíritu Santo. Para que vos y yo hoy podamos apropiarnos de ese intercambio y no solo sentirnos perdonados y limpios, sino el poder de poder perdonar. Por eso Jesús, si no Jesús hubiese sido injusto, amado. Y Él es el sol de justicia, por lo tanto no podía ser así. Por eso Él dijo: ustedes van a perdonar aún a sus enemigos, lo van a amar. ¡Wow! Pero solo aquellos que entren en el nuevo pacto, solo aquellos que beban de mi sangre y coman de mi carne. Solo ¿qué quería decir? Aquellos que se hagan uno conmigo, como lo hizo Esteban, como lo hizo Jesús, unido al Padre. Recién mi amado decía: aquellos que son hijos son guiados por el Espíritu Santo. Si yo me hago una con el Espíritu Santo, no va a haber cosa que yo no pueda perdonar. ¿Me va a costar? Sí. ¿Por qué? A Jesús le costó, porque significa tomar el lugar. ¿Qué es perdonar? Es tomar la responsabilidad, toda la responsabilidad de mi agresor, de lo que me hizo. No, Señor, yo doy cuenta por él. Es pagar la deuda del otro. Es lo que hizo Jesús, porque vos y yo no merecíamos ir a esa cruz, pero Él tomó tu lugar y mi lugar, amados. Eso es perdón, tomar el lugar. Él era santo, Él era sin mancha, Él era el Hijo de Dios, y sin embargo Él se hizo pecado, porque muchas veces lo repetimos y lo repetimos, pero no meditamos en esto. Sopla, Espíritu Santo, revela esa cruz. Revela esa cruz, revela. Necesitamos más encuentros con esa cruz, con esa sangre preciosa, sumergirnos en esa sangre, porque esa cruz, cuando digo cruz, digo muerte y resurrección del unigénito Hijo del Padre. Estoy hablando de la cruz de muerte y resurrección. Él resucitó, Él venció, Él ya perdonó a tu agresor, aquel que te agredió, el que me hirió, el que me abandonó, el que me maldijo, el que me hizo esa herida tan grande en mi corazón. El Padre enviando a su Hijo ya lo perdonó y te perdonó. Tomó la decisión por medio de su sangre de sanar esa herida. ¿Por qué me cuesta perdonar? Porque me cuesta ir al Padre y decirle: Señor, no le tengas en cuenta este pecado. No le tengas en cuenta este pecado. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer eso? Perdonar es decir: yo no voy a tener en cuenta lo que me hiciste. Yo voy a asumir la responsabilidad, aunque sé que no tengo la responsabilidad. Eso es la sustitución. Eso es lo que Jesús hizo. Eso es la cruz.
Y ese, volvemos a repetir, es el principio del reino. Por eso, cuando no perdonamos, decidimos no perdonar, estamos pisoteando la sangre de Jesús. Estamos negando la cruz. Estamos negando el sacrificio que hizo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué nos cuesta perdonar? Porque nuestro corazón muchas veces está lleno, está endurecido, está lleno de pecado. Y el pecado hace que yo endurezca mi corazón y que no perdone. Y no solo eso, el endurecimiento de mi corazón son muchas cosas, pero una de las... Y eso me separa del Padre. Me separa del Padre. Por más que yo me congregue, por más que yo respete todos los principios, pero si yo no cumplo con este principio de perdonar, yo no soy perdonada. Oh, y qué sorpresa cuando deje esta tierra y vaya a la presencia del Padre y me diga: Evangelina, todo bien lo tuyo, todo bien, enseñaste, serviste, pero ¿sabes qué? No perdonaste. No perdonaste. Por lo tanto, no puedes entrar en mi reino. Esto es serio, amados. Se nos tiene que revelar la cruz, porque es la única medio por el cual nosotros podemos perdonar. No es por tus propias fuerzas, no es por mi propia fuerza. Yo lo puedo decidir hacer, pero si no tengo la revelación del poder de la cruz en mi vida, en mi espíritu, no lo voy a poder hacer. Y vas a vivir en un ciclo de condenación. Y vas a vivir en un ciclo de estancamiento. Vas a meterte en un ciclo de religiosidad. Porque el no perdonar es ponerse literalmente en el lugar de Dios. Me pongo como juez y le digo: Dios te perdona. Yo no. Que Dios te perdone. Y efectivamente Dios ya lo perdonó. El tema es si yo lo voy a perdonar. Amén, hermanos. Por eso nos cuesta. Porque el recordar esa herida, ese daño, ese pecado, esa ofensa, me produce dolor.